Evangelio según San Juan. Mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco, y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna. Ellas no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mis manos. Mi Padre, que me las ha dado, es superior a todos, y nadie puede arrebatar nada de las manos de mi Padre. El Padre y yo somos una sola cosa. Hola amigos y amigas, nos encontramos una vez más para pensar la palabra de Dios y en este próximo domingo la Iglesia proclama el Evangelio de San Juan, del capítulo 10, el Evangelio de Jesús el Buen Pastor, esta alegoría de Jesús el Buen Pastor, en el cual Jesús quiere presentarse como el pastor de nosotros que somos su rebaño. Él es el único pastor y nosotros somos ese rebaño. El próximo domingo, con motivo de este Evangelio, la Iglesia quiere también rezar por las vocaciones a la vida sacerdotal, religiosa, de especial consagración, por supuesto también por la vocación a la vida matrimonial. Pero estas vocaciones a las cuales Dios concede este llamado para el servicio del pueblo de Dios. Entonces, cada cuarto domingo de Pascua, la Iglesia celebra el Domingo del Buen Pastor y entonces se realiza esta jornada mundial de oración por las vocaciones. Cuando nosotros decimos Jesús el Buen Pastor, en realidad en griego, el idioma del Nuevo Testamento, en realidad dice Jesús el Pastor el Bello. No dice el buen pastor, sino el bello, el pastor, el bello. La característica, el adjetivo de este pastor es la belleza. Evidentemente, una belleza que surge del corazón de Cristo. Nosotros cuando determinamos, cuando decimos que una persona es bella, cuando es una persona que está dispuesta a hacer el bien a los demás. Y entonces cuando nosotros conocemos la belleza de Jesús, en la belleza de la entrega, en la belleza del dar la vida, en la belleza de la donación total en la cruz por cada uno de nosotros. ¿Cómo ser bellos como este pastor bello? ¿Cómo también nosotros llegamos a ser bellos como este pastor bello? Bueno, en primer lugar tenemos que mirar cómo es este pastor, cuál es la belleza de este pastor, y el Evangelio de hoy lo hace a través de tres verbos: el verbo escuchar, el verbo conocer y el verbo seguir. Dice: mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Entonces vamos a analizar un poquito cada uno de estos tres verbos. La escucha, se trata de la escucha de la voz del pastor. El Salmo 40 dice: tú no quisiste víctima ni oblación, pero me diste un oído atento. Se trata de esto entonces, atender a la voz del pastor. La palabra obediencia viene del latín ob audire, que significa justamente escuchar. La obediencia es una escucha aceptada de aquello que yo estoy escuchando. No se trata simplemente de un simple oír, me entra por un oído y me sale por el otro, sino que yo acepto aquello que estoy escuchando. Eso es la obediencia. Entonces, la escucha está ligada siempre a la obediencia y la obediencia está ligada a la escucha. Antiguamente, a los esclavos se les hacía un agujero en la oreja, como hoy quizá por moda también algunas personas, algunos jóvenes lo hacen, un agujero en la oreja. En algunas culturas también se utiliza esto. Bueno, ¿para qué se hacía el agujero en la oreja? Bueno, esto representaba de que esta oreja estaba abierta para escuchar al patrón. La oreja abierta, el oído atento para escuchar al patrón y seguir sus propuestas, seguir sus mandatos. De eso se trata, de tener el oído abierto. Así como los esclavos tenían la oreja abierta, parte de la oreja abierta, así también nosotros el oído interior atento a lo que nos va a decir este buen pastor. Se trata entonces de escuchar la voz del pastor. Frente a tantas voces que aparecen en el mundo, nosotros escuchamos la voz del pastor y estamos familiarizados con la voz de ese pastor.
Evidentemente en el mundo hay muchas voces, hay muchas predicaciones, muchas propuestas que son propuestas de felicidad, pero nosotros escuchamos la voz del pastor y estamos acostumbrados a esa voz. Sabemos que las ovejas son animales que ven a corta distancia, no más de 5 o 6 metros. Por naturaleza estos bichos fueron hechos así. Por lo tanto, las ovejas tienen que funcionar mucho por el oído. Bien, Jesús conoce todo esto, Jesús sabe de campo, Jesús no pasó inútilmente sus 34 años en Nazaret, sino que ahí aprendió tantas cosas, solo estuvo 3 años en vida pública. Pero ahí aprendió Jesús el comportamiento de las ovejas, y entonces las ovejas tienen que escuchar la voz del pastor. Y si hay 3 o 4 pastores, ellas saben cuál es su pastor, porque están acostumbradas a escuchar esa voz. Y entonces nosotros tenemos un desafío, aprender a reconocer la voz de ese pastor frente a tantas voces que el mundo tiene, voces que tantas veces nos aturden, que nos hacen una propuesta no solo diversa, sino tantas veces contraria a lo que nos hace el Evangelio. Luego, conocer. El pastor conoce a las ovejas. El verbo conocer en la Biblia hace referencia a la intimidad, incluso a la intimidad conyugal, matrimonial. El varón que conoce a su mujer, dice la Biblia, Abraham conoció a su esposa, no significa solamente la conoció y la vio, sino que el conocer hace referencia a una relación íntima. Conocer significa entonces la relación sexual, matrimonial, esta es la intimidad. Entonces que el pastor conozca a las ovejas está indicando que las conoce íntimamente, que no se trata de un conocimiento externo, sino que conoce en profundidad cada oveja. El pastor conoce a las ovejas. Decíamos entonces, esto se saca del lenguaje matrimonial, de la intimidad matrimonial. El conocimiento se trata de una experiencia de encuentro de amor entre la oveja y el pastor, entre Jesús y cada uno de nosotros. Luego, el verbo seguir. Evidentemente, cuando las ovejas siguen al pastor, significa que este pastor indica el camino. El pastor va adelante, las ovejas van detrás. Él es el único pastor al cual nosotros seguimos. La palabra pastor, en su origen en idioma hebreo, pastor, significa no solo y en primer lugar aquel que conduce, sino aquel que alimenta. Evidentemente, para buscar un buen alimento tiene que conducir al rebaño, claro, pero fundamentalmente aquel que busca alimento para su rebaño. Este es el pastor. Claro que, como decíamos, las ovejas van a seguir este pastor que les va a dar un buen alimento. El alimento de su propia palabra, el alimento de su vida entregada en beneficio de los demás, es el alimento que Jesús nos da. Por lo tanto, nosotros seguimos a este pastor, seguimos el camino marcado por este pastor. Dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 10, Jesús pasó haciendo el bien, capítulo 10, versículo 38, Jesús pasó haciendo el bien. Y por lo tanto, desde ahí Jesús nos marca cómo tiene que ser nuestra vida. Nosotros lo seguimos a Él, que tenemos que pasar haciendo el bien como Él. Dice el Evangelio, yo les doy vida eterna, ellas no perecerán jamás y nadie las va a arrebatar de mis manos. Esto, en Juan 10, 28 leemos este texto. ¿Qué significa entonces esta vida que nos da el pastor, esta vida eterna? Ya sabemos que la palabra vida tiene en griego dos significados. Hay dos palabras para decir vida. La palabra bios, por un lado, y la palabra zoe, por otro lado. La palabra bios significa la vida biológica que nosotros tenemos, esta vida, diríamos, física, con la cual nosotros funcionamos desde nuestra corporeidad, materialmente hablando. Esta es la zoe. Esta es la vida física, esta es la vida que perece con la muerte. Pero hay una vida que no perece, que no se termina con la muerte, que es la zoe. Entonces, bios termina con la muerte, en cambio zoe
no está tocada por la muerte. Es la dimensión de la vida eterna, la vida del eterno en nosotros, la vida de Dios en nosotros. Es la vida que nos hace ser hijos de Dios, es la vida que manifestó el Hijo de Dios en el mundo, que manifestó Jesús en el mundo. Esta es la Zoé, es la vida espiritual, la vida eterna, la dimensión, decíamos, que no está tocada por la muerte. Esta es la vida que Jesús nos da. No se trata de vida eterna, una vida que viene después de la muerte, sino que es la vida del eterno en el presente de cada persona, en el aquí y en el ahora. Dice el Evangelio: no perecerán, mis ovejas no perecerán. Así como el amado siempre va a defender a su amada, así es de pasional el amor de Dios por nosotros, el amor del pastor por su oveja. Tenemos aquella parábola de la oveja perdida y encontrada, en la cual el pastor deja las 99 y va a buscar la oveja perdida. Porque, bueno, Dios sabe que muchas veces nosotros nos perdemos, por eso no perecerán, a pesar de que se pierdan. Yo voy a buscarla para, a pesar de que esta oveja esté perdida, yo voy a buscarla para encontrarla, porque el amor siempre busca, el amor siempre cuida, el amor siempre recupera. Y termina el Evangelio: nadie las va a arrebatar de mis manos. Hay un hermoso relato de las manos feas. Una madre tiene las manos muy feas y su hijo le dice: mamá, qué manos feas que tienes. Y entonces el padre le relata al hijo por qué su madre tiene las manos feas. Resulta que este niño, cuando estaba durmiendo, siendo pequeño, en su cunita, por una cuestión circunstancial, se enciende, se prende fuego a la cuna, y la madre, para defender a su hijo, se quemó las manos. Y entonces luego el hijo mira las manos de su madre, que eran feas primero, dice: mamá, qué hermosas manos que tienes, qué manos lindas que tienes. Bueno, nadie las va a arrebatar de mis manos, dice Jesús en el Evangelio. Estamos en las manos de Dios, estamos en las manos de Dios. Muchas veces utilizamos esta expresión cuando para decir no hay más nada que hacer, estamos en las manos de Dios. Pero en realidad no es así, siempre estamos en las manos de Dios. No es que cuando hay una enfermedad terminal o algo ya imposible de hacer y bueno, ya queda en las manos de Dios. No, siempre estamos en las manos de Dios. En esas manos siempre estamos seguros. Finalmente nos podemos preguntar: ¿cuáles son los pastores? ¿Dónde están los pastores hoy? Pensando en pastores, aquellos que tienen a cargo, que están en una dimensión dirigencial respecto de un grupo determinado. Entonces, en primer lugar, el papá y la mamá son pastores. Los padres en la familia son pastores porque alimentan a sus hijos con los valores. El intendente, el gobernador, respecto de su provincia, debe ser pastor porque debe cuidar a su rebaño. Debe ser pastor el presidente. En una comunidad diocesana, el pastor es el obispo. En un pueblo, el pastor es el cura párroco. La palabra cura la tenemos que entender bien. La palabra cura viene del latín curare, que significa justamente cuidar. Es el trabajo, la tarea, el servicio del cura. Curare, cuidar. Distintos dirigentes en el pueblo, las maestras, el juez de paz, todos deberíamos entonces tener esta tarea de cuidado del pueblo de Dios, amplio, del pueblo, diríamos, que Dios nos ha encomendado, cada uno en su área determinada. Pero todos estamos llamados a vivir esta función pastoral, este servicio a la vida, fundamentalmente es esto. Decíamos que el pastor es el que busca el alimento para su rebaño y en este sentido estamos al servicio de la vida. La vida es siempre alimento. Voy a concluir con un relato muy pequeño que lo cuenta el padre Mamerto Menapache. Había en un lugar dos hermanos, uno de ellos era pastor y el otro un gran sabio científico. Se fue a estudiar y entonces volvió con la cabeza llena de contenidos, de sabiduría, y estudió de todo, arte, ciencia, magia, de todo. Y cuando llegó, lo encontró a su hermanito, el pastor, y le dijo: mira, he aprendido a hacer de todo. ¿En serio?, le dice el hermano. Sí, he aprendido a hacer de todo.
Mira, puedo hacer que este león, justo había ahí un león muerto, cuyos huesos estaban ahí tirados, y entonces puedo hacer que estos huesos se pongan de pie. Y entonces dijo algunas palabras y los huesos se pusieron de pie. Y el hermanito dice, ¿y qué más podés hacer? ¿Qué más aprendiste? Bueno, puedo hacer que estos huesos se rellenen de carne y cuero, y dijo unas palabras, y entonces este león se puso de pie, se rellenó de carne y cuero. ¿Y qué más podés hacer? Puedo hacer que este león cobre vida. Entonces el pastorcito fue a encerrar las ovejas por las dudas, y entonces este científico que había estudiado tanto dijo algunas palabras y este león cobró vida, con tanta mala suerte que una vez que cobró vida se abalanzó sobre el científico y lo mató. ¿Cuántas veces necesitamos pastores que encierren las ovejas a tiempo? Porque hay muchos científicos locos que andan dando vueltas y que de pronto dañan a la humanidad. Científicos, por decir un nombre. Gente que despiertan leones que están muertos, que dañan a la humanidad. Los locos no son los que perdieron la razón, sino los que perdieron todo menos la razón. Hasta la próxima. Fue una producción de Canal 6 Cooperativo Freire.